Hola mis queridos hermanos y mis apreciados amigos. Es un gusto poderles saludar a través de nuestras plataformas digitales Ministerios Hispanos de Minnesota. Mi nombre es Ronald Garrido y junto al pastor Guillermo Vargas estaremos compartiendo con cada uno de ustedes el repaso de la lección de escuela sabática. Estamos en el segundo trimestre y el estudio principal de estas lecciones es titulado La promesa, el pacto eterno de Dios. Y hoy estaremos repasando la lección número 7, titulada El pacto en el Sinaí. ¿Cómo está, pastor? Hola, Ronald. Saludos y saludos a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que están sintonizando el canal del Ministerio Hispano de la Conferencia de Minnesota. Estamos felices de poder unirnos esta tarde que estamos aquí estudiando para compartir el estudio de la palabra, especialmente basado en el pacto que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí. Amén. Ese es el nombre de la lección número 7. Así que, pastor, ¿qué les parece que si ya nos da los puntos de vista, los puntos claves de esta lección número 7? Claro que sí. Vamos a estar estudiando en la lección algunos puntos sumamente importantes. Uno de ellos es precisamente el que tiene que ver con las diferentes semejanzas que tiene la salvación del pueblo de Israel del Sinaí con el plan de salvación para nosotros los seres humanos en la actualidad. También vamos a ver el paralelismo que existe entre el rescate de Egipto, la salida de Egipto y todo su paso hasta llegar al Sinaí, también con nuestra salvación. Cómo es una semejanza de lo que ocurre en el ser humano cuando acepta al Señor como su Salvador. Y pues vamos a ver cuál es el rol del pacto que Dios hizo con su pueblo ahí en el monte Sinaí y qué relación tiene con el asunto de la ley de Dios. O sea que esta es una lección muy interesante, mi querido hermano y amigo que nos está viendo a través de este canal. Así que, pastor, ¿qué le parece si nosotros oramos para comenzar el estudio de esta lección? Padre nuestro que está en el cielo, alabado y glorificado sea su santo y divino nombre, Señor, en esta hora. Pedimos, Señor, que la presencia del Espíritu Santo nos acompañe y que este estudio lo pueda dirigir, Señor, y que pueda traer esa esperanza, ese aliento a nuestra vida. Y aquellos hermanos y amigos que nos están viendo, Señor, puedan también ser fortalecidos y conocer más de ese Dios de amor, de ese Dios de pacto, Señor. Gracias porque tú nos escuchas. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Así que la lección, como lo dice el nombre, pastor, es el pacto en el Sinaí. Y me gusta siempre enfatizar el versículo de memoria. Y el versículo de memoria para esta lección dice así: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Éxodo 19:4. ¿Qué versículo tan interesante, pastor? Mira, ese versículo es un versículo que tiene un mensaje poderoso para nosotros, porque de alguna manera ilustra cómo el Señor muestra su amor con su pueblo, muestra su amor con la humanidad y pues qué hermosa esa ilustración de cómo el Señor dice: yo os he traído a mí sobre alas de águila. ¿Sí? Qué importante es eso. Y háblanos un poquito de esa ilustración, Ronald. Claro, pastor, y la lección lo voy a especificar un poquito más adelante, pero me llama la atención que estas lecciones están trayendo una historia donde habla específicamente esta lección de un niño que se crió con 7 hermanos y él tenía una costumbre cuando le tocaba el vaso de leche. Y como eran muchos y la casa no había suficiente, él tenía que, siempre que tomaba el vaso de leche, tenía que saber que había una parte que dejar para sus hermanos. Pero la historia dice que se accidentó, lo llevaron al hospital y luego ahí la enfermera le dio el vaso lleno y el niño preguntó: ¿y me lo tomo todo? ¿Lo tengo que compartir o qué es lo que tengo que hacer? Y la enfermera lo miró, dice la lección, con un nudo en la garganta y dijo: tómatelo todo. Pero sabe, la lección dice también, pastor, y lo voy a leer para que podamos entender, mi querido hermano, mi querido amigo que nos está viendo en este momento. Dice de esta manera: al igual que este niño era un privilegio para el antiguo Israel como para nosotros,
beber profundamente de los manantiales de la salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y ahora sí, pastor, pasemos a esta parte de que como águilas, ¿qué es ese significado? ¿Por qué el Señor utilizó esta imagen de águila, pastor? ¿Qué nos puede decir acerca de esto? ¿O qué entendió usted en la lección acerca de esta parte? Claro que sí. Lo primero que quiero destacar es el hecho de que Dios no se conforma con darnos a nosotros un poquito nada más, sino que Dios quiere bendecirnos de manera abundante. Amén. Quiere suplir para nosotros mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Y cuando el Señor ilustra el asunto de la salvación y del rescate del pueblo de Israel de Egipto y le lleva al Sinaí, en esa ilustración hermosa de que Él lleva a su pueblo sobre alas de águila, es porque las águilas tienen como parte de sus hábitos de vida que cuando sus polluelos nacen y ya empieza a salirle alas y empiezan a crecer y a prepararse para volar, entonces el águila los toma, los pone sobre su lomo y los lleva a lo alto de los peñascos. Y desde allí, desde las alturas, entonces el águila suelta el polluelo y el polluelo empieza a aletear. Y si logra emprender el vuelo, pues qué bien, porque ya se puede defender solo y se prepara entonces para formar su nido aparte, ¿verdad? Pero si el águila observa que el polluelo está en dificultades, entonces el águila vuela rápidamente y se pone justo debajo de él y lo vuelve a recoger, lo vuelve a tomar y así lo va llevando poco a poco hasta que el polluelo logra la madurez suficiente para emprender el vuelo. Así es el amor de Dios con nosotros. Amén, pastor. Y por eso esta lección es interesante, esta ilustración que el Señor coloca en este momento. ¿Sabe por qué? Porque así el Señor también hace con cada uno de nosotros. El Señor está pendiente de nuestros cuidados, está pendiente de todo lo nuestro. Pero también el Señor está interesado y eso es solamente por su amor. Siempre está interesado en salvarnos, pastor, en salvarnos. Y lo hemos dicho en varias lecciones y lo decimos cada momento de nuestra vida. El Señor siempre está buscándonos. Y la lección habla de que el Señor diseñó un diseño de salvación maravilloso. Y yo quiero leer este versículo, pastor, porque para mí esta parte de la lección es muy interesante, como cada parte de la lección. Y dice el versículo, capítulo 6 de Éxodo, versículos 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Qué maravilloso versículo, pastor. Mira, en definitiva, pues Dios manifestó su amor con el pueblo de Israel al rescatarlo de la esclavitud, porque pues cuando Israel como pueblo, como familia inicialmente llegan a Egipto, eran Jacob y sus hijos y los hijos de sus hijos que habían llegado a consecuencia de la hambruna, y de manera milagrosa Dios utiliza a José como el instrumento para salvarlos, pero allí en Egipto el pueblo de Israel y la familia de Jacob empieza a crecer y a multiplicarse de manera abundante, al punto que los egipcios vieron que ese pueblo iba a ser mucho más grande que ellos y por tal razón decidieron tomarlos, esclavizarlos, someterlos bajo su yugo, y Dios no podía permitir eso. Y por 400 años se tuvo el pueblo de Israel sometido a la esclavitud, y entonces cuando Dios se dispone a través de Moisés emprender el plan de salvación, sacarlos de Egipto, que pasen por el desierto, que crucen de manera milagrosa el Mar Rojo, hasta llevarlos allí al lugar donde iban a tener un encuentro personal con ellos, que era al pie del monte Sinaí. Amén. Así que eso es muy interesante, de que el Señor nuestro Dios siempre, pastor, siempre está buscándonos. Pero me llama la atención algo especial que dice este versículo: os redimiré. Es algo interesante, y porque la lección misma nos dice que cuando fue el movimiento o el evento, podemos decir, que sacó el pueblo de Egipto, y fue el evento que sacó a Noé, fue un evento vivificante.
Pero aquí en este versículo está hablando de redimir. Está hablando de que en el tiempo, ¿qué es lo que decía el tiempo de antes, pastor? Para que alguien pudiera redimir a otro. El asunto de la redención es interesante, Ronald, porque cuando una persona quería rescatar a alguien de la esclavitud en la que se encontraba, el redimirlo era comprarlo por un precio y sacarlo de allí, ¿no? Para que pudiera ser libre. Pero en ese tiempo, lamentablemente, Israel no tenía pariente, porque la redención la podía hacer solamente un pariente, alguien de carne, de sangre, ¿verdad? Que tuviera ese vínculo consanguíneo, pero Israel no tenía a nadie. Entonces, Dios se dispuso a asumir el papel de ser el pariente, y a través de ese plan de rescate que hizo de Egipto, fue que realizó la obra de redención, ¿sí? Logró rescatar, liberar al pueblo de Israel de la esclavitud para llevarlo a una nueva experiencia que, como él había prometido, los quería llevar a una tierra que fluye leche y miel. Amén, pastor. Y mi hermano y mi querido amigo que nos está viendo, y la lección nos habla en esta sección, como decía el pastor, tenía que ser alguien que realmente fuera una familia. O sea, lo que significa esto que el Dios Todopoderoso se hizo pariente tuyo y se hizo pariente mío para podernos redimir. ¿Y cómo lo hizo realmente? Lo hizo con su propia vida. El Señor mismo vino a redimirte a ti y me redimió a mí. Y esto me llena de alegría y de gozo, pastor, porque la lección menciona esta parte, y para mí es una parte esencial, porque no solo es ese Dios que con mano poderosa sacó al pueblo de Israel de Egipto, no solo es ese Dios que ayudó a la familia de Noé y mandó ese mensaje perpetuo por 120 años predicando que iba a caer un diluvio, pero es ese Dios también que puso su vida para que yo pudiera tener una redención, para que aquel hermano y amigo que nos está viendo pueda tener una redención. Pero usted, pastor, hablaba de algo que el Señor llevó al pueblo de Israel y llegaron hasta el pacto en el Sinaí. ¿Qué sucedió ahí, pastor, según la lección? Bueno, mira, la lección es interesante porque después que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, lo pasa por el Mar Rojo de manera extraordinaria. El Mar Rojo se abre en dos, un milagro maravilloso, y el pueblo pasa en seco por el Mar Rojo hacia el desierto. Entonces el Señor lo lleva hasta el pie del monte Sinaí. Y algo interesante es que Dios no deja solo a su pueblo en ningún momento, sino que en todo ese proceso, en todo ese caminar, desde la liberación hasta el monte Sinaí, la presencia de Dios va con ellos. Amén. De día, en ese sol abrasador del desierto, allí iba Dios como una nube que les protegía durante el día, y durante la noche esa nube se encendía, les iluminaba el camino, les daba el calor, el abrigo que ellos necesitaban. Y entonces así llegaron al pie del monte Sinaí, donde el Señor se iba a manifestar ya no solo a través de la nube, sino que lo iba a hacer de manera poderosa, con voz de trueno, voz de relámpago, para darle a ellos el código de conducta que sería fundamental para que ellos se convirtieran en una nación especial entre los pueblos de la tierra. Amén, amén. Ese fue el pacto, la lección lo menciona, y es el pacto en el Sinaí. Y en la lección, pastor, encontramos una secuencia de todo lo que el Señor hizo. Y me llama la atención algo que el Señor empieza a hablarle al pueblo, y luego llega hasta el punto de entregarle los mandamientos, y luego todavía continúa en el Éxodo capítulo 24, versículo 1 al 18, todavía sigue colocando esos mandamientos en piedra. No hay duda que el Señor es un Dios que se rige por leyes y por principios, pero todas esas leyes, esos principios, mi querido hermano y amigo, simplemente el Señor lo hace, ¿por qué, pastor? Por amor. Por amor a sus hijos, por amor a cada uno de nosotros. El Señor no solamente nos quiere sacar de una esclavitud física. El Señor, según la lección y lo que aprendí en esta lección, que el Señor quiere redimirnos de un problema que tenemos la raza humana, y ese problema se llama pecado, pastor. Correcto. En definitiva, pues, la presencia del pueblo de Israel allí
en el pie del monte Sinaí y la manera extraordinaria como Dios les da los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra con su propio dedo. Esta es la única porción de la Sagrada Escritura que fue escrita directamente con el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos iban a ser pues escritos allí, y el hecho que fueran registrados en tablas de piedra muestra que iban a ser imperecederos. No iban a variar, no iban a cambiar, porque en definitiva cuando analizamos de una manera más profunda su significado en toda la Escritura, vamos a encontrar que los 10 mandamientos son el reflejo del carácter de Dios. Amén. De quién es Dios para nosotros y de cómo Dios desea poder restaurar esa imagen de como hacedor, quiere restaurar esa imagen en nosotros. Y por eso es que pone al pueblo al pie del monte Sinaí, que venía de 400 años de esclavitud, con hábitos, con manera de pensar como esclavos, a tal punto que si recuerda la historia, en varias ocasiones cuando el pueblo se veía en apuros, como que le faltaba agua, como que no tenían la comida, entonces empezaban a clamar y a reclamar el deseo de querer volverse a Egipto, de querer volver al pecado. Pero no era el plan de Dios ese. El plan de Dios era llevarlos a la tierra prometida y mostrarles que ellos eran un pueblo diferente y que Él era su Dios, que iba a suplir todo lo que a ellos les hacía falta. Amén. Y este versículo también es muy poderoso, pastor, dependiendo de la lección y lo que estamos hablando. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que realmente quiere ser el Señor en nosotros? Un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo santo, dice la Escritura. Y eso es bueno, pastor, para nosotros, como nosotros conocedores de ese Dios de amor. A ti, hermano, que nos estás viendo, amigo, el Señor quiere redimirte. No importa lo que tú estés pasando, no importa la situación en la que tú te encuentres, no importa realmente qué es lo que pasa en tu vida. El Dios de amor quiere tener una relación contigo. Él quiere redimirte. Él quiere ayudarte. Esa expresión de águila que habla la lección en esta semana, que el Señor está ahí pendiente. La águila tiraba su polluelo desde arriba, pero venía vigilando, estaba atento a lo que sucediera. Y en el momento que su polluelo necesitaba la ayuda, el águila llegaba ahí y lo cubría y lo sostenía. Ese es el Dios de amor que nosotros tenemos. Pastor, tenemos a un Dios maravilloso, un Dios que está al control de sus hijos. Indudablemente. Y pues en definitiva, pues somos nosotros los seres humanos los que nos pasa lo mismo que le ocurría al pueblo de Israel en aquella ocasión. Porque ellos reciben los 10 mandamientos, oyen la voz de Dios de manera portentosa, maravillosa, y entonces ellos dicen allí, oh sí Señor, todo lo que tú has mandado, eso haremos. Todo lo que tú dices, eso haremos. Pero lamentablemente el pueblo una y otra vez, el pueblo se apartaba de Dios, se alejaba, se desconectaba de la relación con Dios y entonces caían en esa condición del pecado, en esa situación desfavorable. ¿Por qué razón? Porque ellos querían tratar de resolver las cosas a su manera, querían arreglar las cosas como ellos querían. Y entonces se olvidaban de que el secreto de su éxito estaba en una relación íntima y profunda con su Hacedor. Amén. De Él dependía su salvación y ellos tenían que estar conectados de su brazo poderoso. Y eso es muy cierto, pastor, porque ellos querían poner su justicia, no querían poner la justicia de Dios. Ellos siempre estaban atentos a decir, lo vamos a hacer como tú lo dices, Señor. Vamos a cumplir lo que tú nos estás pidiendo. Vamos a actuar como tú quieres que nosotros actuemos. Pero al final, ¿qué es lo que sucedía? Ellos dejaron que realmente fuera Dios quien los dirigiera totalmente. La lección dice de esta manera, lamentablemente el pueblo hebreo creía que su obediencia llegaba a ser el medio de su salvación. ¿Ok? No el resultado de la salvación, que es muy diferente. Buscaban justificación en su obediencia a la ley y no
en la justicia de Dios. Qué interesante esta parte, pastor. Mira, pues definitivamente el pueblo cometió ese error. Cometió ese error al hacer promesas y promesas y promesas y pues cada vez fallarle al Señor. Estaban como en una montaña rusa, ¿no? En un momento se encontraban en la cúspide en su relación con el Señor, pero en otro momento estaban abajo, en lo más profundo. Y entonces es posible que esa misma situación esté ocurriendo contigo, mi querido amigo, amiga. Nos pasa a nosotros muchas veces. Un día nos despertamos con aquel entusiasmo y aquel gozo de querer ser fieles, consagrarnos a Dios, de poder servirle con todo nuestro corazón, pero ya por la tarde entonces nos encontramos en el fondo del abismo porque nos hemos metido en tremendos problemas como consecuencia de nuestra suficiencia propia o de creer que ya logré la cumbre en mi proceso de salvación y ya con eso es suficiente, cuando debemos estar en una relación permanente con Él. Por eso el Señor dice que como parte de ese pacto en el Sinaí, Él quería escribir su santa ley. Más que en tabla de piedra, Él quiere escribirla en las tablas de nuestro corazón. Para que ocurra lo que has dicho, Ronald, que la obediencia a Dios sea por sobre todas las cosas como resultado de nuestra fe y de sentirnos que somos salvados y rescatados por el Señor, y no como un acto para tratar de lograr nuestra salvación. Amén. Ha sido una lección maravillosa donde hemos yendo en cada una de ellas reconociendo a ese Dios de amor que quiere lo mejor para sus hijos, ese Dios que nos ama. Tú, mi hermano y mi querido amigo que nos estás viendo, si a ti te gustaría aprender más de este Dios maravilloso que hablan estas lecciones, o te gustaría tener una lección de estas en tu casa o obtener un estudio bíblico en tu casa, por favor, mándanos un mensaje al Messenger de este canal que tú estás viendo y ahí vamos a estarnos comunicando contigo. ¿Qué le parece, pastor, si oramos para concluir este repaso de esta semana? Claro que sí, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, queremos darte muchas gracias porque así como tú rescataste al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, lo pasaste milagrosamente a través del Mar Rojo y lo llevaste hasta el Sinaí. Le brindaste tu protección, tu presencia siempre estuvo con ellos. Supliste sus necesidades. Le diste, Señor, las tablas de piedra de los 10 mandamientos que son el reflejo de tu carácter y de lo que tú eres. De igual manera, tú quieres obrar en nuestras vidas y en la vida de cada uno de nuestros amigos que están contemplando este canal, Señor. Es posible que alguno de ellos pueda encontrarse sumido en la peor esclavitud de su vida, en el peor vicio que le tiene atado con cadenas. Pero, Señor, no hay esclavitud que sea tan grande que tú no la puedas romper. Y por eso quiero rogarte en esta hora que si alguno de nuestros amigos, alguno de nuestros hermanos se encuentra atado, encadenado en alguna esclavitud mental, en algún vicio, en algún hábito, queremos rogarte que en el nombre precioso de Cristo Amén. Jesús, tú puedas romper esas cadenas de esclavitud, puedas llevar a cada alma preciosa al encuentro contigo en el monte Sinaí y puedas darle y escribir en su corazón los 10 mandamientos que puedan ser un gozo el poder obedecerlo, porque tú, Señor, nos has salvado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Has pagado un precio por nosotros porque nos has redimido, Señor, y queremos caminar en fidelidad y obediencia a tu palabra. Tu bendición sea con todos nuestros amigos y hermanos que están disfrutando de esta programación. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.